Un 12 de junio de 1959 a las 4 de la tarde, un estonio residente en Suecia llamado Fredrik Jürgenson se disponía a ir al campo con su mujer para grabar el canto de una raza de ave llamada pinzón. Como productor de documentales tenía que grabar el cantar de los pájaros para incorporarlo a su próximo proyecto. Estando allí, colocó un pequeño magnetófono en un lugar tranquilo y solitario para después alejarse un poco y no interrumpir la actividad de las aves. Guardó el tiempo de espera que necesitaba para grabar el sonido ambiente y el de los animales. Una vez realizadas las grabaciones estimadas, regresó a casa para escucharlas. Cuando las reprodujo, comprobó que el audio era nítido y el ambiente se escuchaba a la perfección, pero se dio cuenta de que en mitad de la grabación alguien con una extraña voz empezó a hablar en noruego burlándose del trinar de los pájaros. Jürgenson, enfadado, no podía creérselo. Tendría que desechar la grabación y volver a realizarla. Él estaba cerca del lugar y no vio absolutamente a nadie. Quizás en un momento de despiste con su mujer fue cuando pasó el inoportuno caminante. Jürgenson todavía no sabía que la voz que grabó no era de una persona. Al día siguiente repitió la operación de grabado en la misma zona, poniendo cuidado de que nadie anduviera cerca del aparato. Vigiló todo el tiempo. Terminada la grabación, llegó a casa y se puso a reproducir el contenido. De nuevo, junto al canto del pinzón, una nueva voz se escuchaba perfectamente, pero esta vez la voz era diferente. Era la voz de su madre. Escuchó cómo pronunciaba su nombre de manera cariñosa y familiar, con la que solamente ella le llamaba. Le decía: Fridel, min lilla Fridel, ¿kan du höra mig? Y así comienza la historia del estudio del fenómeno psicofónico. Muchas son las hipótesis de su origen. Algunas de estas son de corte científico. La más aceptada es la que dice que estamos ante una pareidolia auditiva en la que nuestro cerebro interpreta y ordena sonidos vagos y aleatorios para que tengan algún sentido, semejante a ver una nube que parece representar una figura. Otras tienen un tinte religioso y directamente dicen que son las voces de los muertos, de ahí que se diga que hay vida después de la muerte o vida después de la vida. Lo cierto es que no solo se han grabado voces aparentemente humanas, también se han grabado sonidos de animales, de aviones e incluso música, que pueden llevar a la conclusión de que las psicofonías puedan ser ecos del pasado o impregnaciones de sonido, cuyo almacenamiento es totalmente desconocido. Al respecto, el italiano Marcello Bacci captó música del más allá con unos coros sobrenaturales. La siguiente grabación que vais a escuchar es una psicofonía, y es excepcional. También un equipo de investigadores dirigidos por Carlos Bogdanich captó en 1986, en un pueblo español llamado Belchite, abandonado y completamente bombardeado durante la Guerra Civil, sonidos de aviones. E incluso de algo que parecen ser bombas explotando o de cañonazos. Unos investigadores llamados Fernando Ruiz de la Puerta y Juan Ramón Sánchez Carvadillo, justo antes de apagar la grabación, capturaron en una casa abandonada, cerca del convento de San Juan de la Penitencia en Toledo, el ambiente que pudo vivirse en el bando republicano durante la batalla de Toledo de la Guerra Civil, con gritos de fondo de sinvergüenzas, fascistas y cerdos.
Pero otras psicofonías son todo lo contrario a estos ecos del pasado, porque responden de manera inteligente al investigador. Por ejemplo, Sinesio Darnell, en un experimento psicofónico, preguntó al aire: ¿cómo es el lugar de donde vienen las voces? Una de esas voces le respondió: es adimensional. Una voz psicofónica se llegó a colar en un programa de radio para corregir la opinión del colaborador Jesús Callejo, un segundo antes de que éste la expresase, cuando iba a decir que los cementerios es el peor lugar para captar psicofonías porque es el único lugar donde los muertos están en paz. Saltó la siguiente voz: cuando hace psicofonías se empeña en ir a los cementerios, es en los sitios donde menos psicofonías se cogen, porque allí la gente está en paz. Más pacífico. Claro, cuando hace psicofonías se empeña en ir a los cementerios, es en los sitios donde menos psicofonías se cogen, porque allí la gente está en paz. Psicofonías se cogen, porque allí la gente está en paz. Otras voces se sorprenden de la inteligencia que demuestra Juan Antonio Cebrián, el presentador del programa, durante una tertulia que tuvo con don Germán de Argumosa, hablando precisamente del tema de las psicofonías. ¿Por qué? Sí, dime. Parafonía curiosa, porque al establecer la pregunta hablo con Rowdy Ben. Eso quiere decir que no hay visión por parte de la causa. Magnífico. Da gusto hablar con personas tan inteligentes. En efecto, esa es una cuestión importantísima. Magnífico, da gusto hablar. También en una entrevista que hizo la periodista Clara Tahoces a Juana López Manjón, una anciana de 80 años que realiza libros por escritura automática y transcribe las voces de los espíritus que dice oír, comentaba a la periodista que unas voces le dicen que la están recompensando para que escriba 7 libros y en ese momento habla una voz sobrenatural que dice: más los que te quedan, atentos. Por eso me han recompensado para que escriba 7 libros. Más los que te quedan. Por eso me han recompensado para que escriba 7 libros. Más los que te quedan. Como podéis comprobar, es como si la voz siguiese claramente la conversación, e incluso la avisara de un próximo futuro. Además de que parece confirmar que la anciana no miente cuando dice que oye voces de supuestos espíritus. Muchas psicofonías son tan crueles y malignas que no podrían ser reproducidas en esta plataforma. Otras son muy tristes, como la que capturó Germán de Argumosa, cuyo sonido parece el de un solitario niño que no entendía su situación. Contacto telefónico desde el más allá. Ni la ciencia ni la religión han conseguido explicar de manera tajante qué es el fenómeno psicofónico, y seguramente nunca puedan hacerlo. Lo único que se sabe es que estas voces o sonidos pueden registrarse en una grabadora de voz. Excepcionalmente se han llegado a capturar en el contestador automático de un teléfono mensajes dejados por un ser querido difunto. Y en contadísimas ocasiones hay personas que aseguran, con lágrimas en los ojos, haber contactado telefónicamente con un familiar fallecido. En este vídeo voy a mostraros 3 casos reales de contacto telefónico desde el más allá. Fidelio. La grabación de este primer caso fue estudiada por Pedro Amorós, la cual fue entregada por una persona famosa que le conocía y prefiere quedar en el anonimato. Ella asegura que es la voz de su padre fallecido. La mañana en la que su padre despertó y fue a reincorporarse de la cama, le dio un infarto y murió súbitamente. Su cuerpo al día siguiente se veló en la casa del fallecido. Durante ese velatorio el teléfono sonó, pero el contestador saltó antes de lo programado. Esto fue lo que recogió el contestador. Porque me levanté, y cuando me levanté... Porque me levanté, y cuando me levanté... Porque me levanté, y cuando me levanté... Parece como si el fallecido, en estado de shock, quisiera informar a su familia lo que le había ocurrido sin darle tiempo a contarlo.
La grabación del segundo caso fue estudiada por Santiago Vázquez, tras ser entregada por una persona que le hizo saber que era la voz de su madre fallecida. Fue capturada en el contestador automático del teléfono de su casa. Santiago Vázquez quiso saber cuál era el contexto del momento en que ésta se produjo. Al parecer, la hija de la persona que le entregó la grabación estaba recibiendo clases particulares en el salón de su casa cuando sonó el teléfono y saltó rápidamente el contestador automático. Santiago preguntó entonces si su hija estaba realizando algún acto de tipo sexual, pero su hija le confirmó taxativamente que ninguno. La madre le contó que la única explicación por la que la abuela estuviera tan enfadada podría ser que no pudieron enterrarla en el lugar que ella había elegido, y por diversos motivos tuvieron que hacerlo en otro sitio. El tercer caso que os voy a contar se publicó el 14 de marzo de 2020 en el periódico español ABC, de manos del periodista José Manuel García Bautista. En ese artículo se cuenta la conversación telefónica de un hijo con su padre, el mismo día que lo estaban enterrando. Mirando el cielo gris de hoy, me viene a la mente aquel día. Parece que hubiese pasado ayer mismo. Fue el 1 de diciembre, cuando dimos sepultura a mi padre. Así comienza su relato José, el protagonista de esta historia, hombre de 40 años, habitante de un pequeño pueblo en el que casi todo el mundo se conoce, y que ha quedado marcado por una experiencia que jamás podrá olvidar. Recuerdo el día. Llovía y hacía frío. El ambiente olía a leña. Y todos los conocidos y familiares pasaban ante nosotros para darnos el pésame. Ya sabe, así se hace en los pueblos. Mi padre padecía problemas de salud. Para controlarlo, los hijos le compramos un teléfono móvil. Como nunca tuvo uno, tuvimos que enseñarle a usarlo. De camino al cementerio, mi teléfono no dejaba de sonar. Sin ánimo para atender llamada alguna, silencié el teléfono. Una vez llegamos al nicho, mi madre, casi desmayándose en su féretro, dio un grito desgarrador llamando a mi padre. ¡Ay, Antonio! ¡Ay, por qué te has ido! ¿Por qué me has dejado? ¡Ay, qué dolor! ¡Ay! Una imagen que nos llenó de angustia y nos dejó con un nudo en la garganta. Un día gris para morir. Mientras tanto, el teléfono móvil de José no dejaba de vibrar en su bolsillo y comenzaba a ser una molestia. Su hermano sintió el sonido de la vibración, se acercó y le dijo: «Oye, ¿no vas a mirar quién te llama?». Entonces José se vio obligado a echar mano del bolsillo y mirar quién llamaba. Era el teléfono de su padre. No entendía la situación. ¿Quién estaba utilizando el teléfono de su padre? Su padre estaba muerto y lo estaban enterrando. Colgó el teléfono, pero continuaban llamándole. Alterado y nervioso, atendió la llamada. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? ¡José! ¡Sácame de aquí! El protagonista de esta historia recuerda emocionado que era la voz de su padre. Al principio no reaccionó y pensó que era una broma pesada. Entonces la voz reincidió. ¡Sácame de aquí! El testigo se volvió hacia el ataúd y pidió que lo abrieran ante el estupor de sus familiares. Pensaron que le había dado un ataque de locura. Tras abrirlo, todos pudieron comprobar la triste realidad. Ahí estaba el inmóvil cadáver de su padre. «Un momento, ¿qué es eso que hay ahí?». José quedó paralizado. «No, no puede ser». Vio en uno de los lados del interior del ataúd el teléfono de su padre. Con disimulo se lo llevó, y desde entonces nunca se ha separado de él. El periodista termina el artículo preguntándose qué pudo haber sucedido ese día, y si fue una llamada del más allá.
Rara es la ocasión en que alguien se atreve a contar en un medio de comunicación una experiencia paranormal por el miedo a que le tachen de loco. Más de uno se las calla por el miedo al que dirán. ¿Cuántas de estas historias increíbles se habrán ido a la tumba con sus dueños? Suscríbete para ayudar al canal a seguir creciendo.